Bueno, A ver, insondable. Efectivamente, ya hemos puesto la etiqueta de, ¿no? El Galáctica Remake, Galáctica 2.0. Quiero matizar bien luego eso, ¿vale? Pero esto es un juego que es de, por supuesto, Cory Koniska, que también es el autor de Galáctica y uno de sus más reconocidos. Yo creo que no necesita presentación, ¿no? El diseñador, yo creo, más brillante de Fantasy Flight. Y luego de Tony Fanchi, que yo por el nombre tampoco te creas que lo conocía, pero buscándolo un poco para el programa, pues he visto que ha estado en el Civilization, en el Mansiones de la Locura, en el Runbound, bueno, un habitual de Fantasy Flight, vaya, pues que eso, junto a Cory Koniska, pues han puesto a hacer esta historia. Como artista que tenemos, que por hacer un poco la ficha, pues tenemos pues de todo lo que te quieras imaginar, porque al final, como para lo bueno y para lo malo, estos juegos que se ambientan en el universo Arkham Horror, pues bueno, tiran de archivo. Y a mí no, hay gente que siempre lo pone como pega, a mí no me parece mal, la verdad. Yo creo que han creado ahí un universo guay, que pueden reutilizar imágenes y no siempre todo es reutilizado, sino para este, pues lo que es nuevo lo crean y para algunos personajes, pues oye, lo reaprovechan, pero todo siempre es muy coherente en todos sus juegos. No es como que notes, guau, es que esto lo han sacado otro juego. No, todos sus juegos tienen un universo muy bien compartido y muy bien estructurado y creo que, y con una misma estética, yo creo que se han currado mucho eso a lo largo de los años y, oye, pues, ¿por qué no utilizarlo, no? Así que me parece que está muy bien, vaya. Entonces, artistas, pues, imagino que habrá 20.000 metidos realmente. Entonces, a ver, ¿esto realmente qué es? Esto efectivamente nace de Galáctica. Galáctica, para quien no lo conozca, ¿no? Que se da por hecho, pero bueno, Galáctica es un juego de roles ocultos, pero la gracia es que fue, no, me imagino que no el primero, pero uno de los primeros o quien popularizó un poco la mezcla de juegos de roles ocultos con juegos de tablero. Y a mí es algo que me ha parecido, me ha seducido muchísimo siempre. Porque a mí me gustan muchos juegos de roles ocultos, pero claro, como fan de juego de mesa que soy, esta mezcla como que me atrae un montón. Y lo he intentado siempre con varios juegos, con Death of Winter, me la colaron. Voy a decir que me la colaron porque en verdad es bastante mierda. Aunque le di muchas más partidas de las que me gustaría reconocer. Con Galáctica incluso, que yo tengo muchos peros con Galáctica también, con el juego de mesa. Con Nemesis, por ejemplo, pero bueno, ha habido muchos y para mí ninguno me acaba de seducir del todo como juego de roles ocultos más tablero. Sin embargo, este también no siendo perfecto, me parece lo más cercano a, para mí, la experiencia perfecta que busco en un juego de roles ocultos con tablero. Y para mi gusto, muchísimo mejor en mi experiencia que Galáctica. No quiero decir con esto que el juego sea muchísimo mejor, sino que en mi experiencia me ha funcionado mucho mejor, ¿vale? Porque creo que también son más diferentes de lo que parecen de primera vista y creo que también pueden ir dirigidos también a grupos diferentes de juego, aun siendo juegos súper parecidos, ¿vale? Ya lo explico un poquito más. A ver, lo primero de todo, y por quitárnoslo un poco de en medio, Galáctica, ¿no? Galáctica versus Insondable y un poco las diferencias y esto para no tener que andar siempre comparando con ello. A ver, Galáctica para mí es un juego que está muy bien ambientado, y digo que está muy bien ambientado por lo que dice todo el mundo, porque yo reconozco que no he visto la serie Galáctica, la tengo entera y sigo sin verla. Aquí pido perdón a todos los fans de la ciencia ficción, sé que tengo que hacerlo y sé que es una muy buena serie, pero no lo he hecho, ¿vale? Entonces, yo puedo comentar mi experiencia como no fan de Galáctica, sé de qué va, me han contado cosas y siempre jugando pues salen anécdotas de es que esto en este episodio, por eso es esta carta y me parece guay cómo está hecho, ¿no? Pero como no fan de Galáctica, ver un juego que está ambientado en un universo que no conoces, ahí me da bastante pereza, la verdad. Y además es un tipo de adaptación un poco old school, el cual utilizaba mucha fotografía de la peli y tal, que yo, bueno, esto va a gustos, a mí no me gusta, ¿vale? Yo ver un juego de mesa que tiene fotografías y tal en vez de dibujos, me da como una sensación un poco en retro, pero retro mal. No, a mí no me acaba de gustar mucho. Vaya, me gusta mucho más cuando hay un trabajo de ilustración, como por ejemplo en un Dune Imperium, que claramente está adaptando las pelis, los actores y todo, pero está ilustrado, no me está plantando ahí fotos de la peli, que me parece como, siempre me da la sensación como un poco cutre, la verdad. Entonces, como no fan de Galáctica, que no la he visto, no es que no sea fan, bueno, pues a mí es un tema que no preferiría cualquier otro. Y con Nemesis, o sea, con Nemesis, con Insondable tengo eso, tengo un tema que, aunque sea de Lovecraft, por cómo está implementado en el juego, da igual absolutamente que conozcas a Lovecraft o no. Al final es un juego de terror, por así decirlo, en el cual viajamos en un barco y nos van a atacar unos bichos que se llaman los profundos. No necesitas saber nada más. No hay ningún guiño ni ninguna historia que tengas que conocer previamente. O sea, es un juego de terror que está ambientado en una historia de terror de Lovecraft, además un poco ambigua, y ya está. No necesitas saber quién es Dagón, ni necesitas saber quién es Madre Hidra. Y aparte también además mezcla varios relatos un poco sin sentido. Entonces, vaya, no, por ahí me parece que es mucho más accesible para cualquier tipo de jugador. Pero luego es que además Galáctica,
yo entiendo que la gente que lo tiene muy trillado ya no lo ve así, pero Galáctica es un juego con bastantes mini reglas y mini cosillas y cosas de juego de Fantasy Flight antiguo que en este tío lo han perfilado de puta madre. Es que lo han hecho genial. Han cogido el Galáctica, han quitado para mí todas esas mini reglas que sobraban, han hecho reglas mucho más generales para todo, mucho más entendibles y coherentes. Es un juego que una vez que lo explicas, tío, no hay dudas en la partida. O sea, y con que una persona conozca un poco, oye, aquí hay que sacar un 5, un 4, ya está, no tiene más. Todo es muy entendible, los resúmenes están súper bien hechos, el diseño de todo el juego es súper agradable. Tampoco es que el del Galáctica fuera un horror, pero aquí de verdad que hay un muy buen trabajo de diseño de tablero, todo se ve muy claro. Me parece que todo está muy, muy bien. Y luego, sobre todo, es que coge muchas cosas de Arkham Horror, como el tema de los objetos, el tema de las estadísticas. Entonces, no es solamente un reskin, o sea, cogemos el Galáctica y cambiamos el tema y lo transformamos ahora a Chulu, sino que de verdad hay cambios y el juego se empieza a sentir diferente. Son muchos cambios que si los ves desde lejos parecen sutiles y no parecen muchos, pero que cuando vas jugando y cuando están todos efectuando, todo el mundo que ha jugado a este juego, al terminar la partida me ha dicho, pues es verdad que luego jugando no tiene tanto que ver con Galáctica, o las sensaciones son bastante diferentes. Aquí vas robando objetos, muy rollo Arkham Horror, el tipo de situaciones que se van sucediendo recuerdan casi más a los mitos de un Eldritch Horror o de un Arkham Horror que de un Galáctica. De verdad que está muy bien adaptado. El cómo te enfrentas a los enemigos y todo recuerda también más a ese tipo de juegos. Son pequeños mini cambios que hacen que, oye, cogiendo esta base tan interesante de Galáctica, cree su propio juego y no sea lo mismo con otra portada, o lo mismo pero peor, como decían muchos al principio. Creo que Vaya. son diferentes, ¿vale? Eso sí que es verdad que yo no te digo que quien le haya echado 100 partidas al Galáctica tenga ciertas sutilezas que no le vea al Insondable. Pero también te digo, seguramente tampoco le ha echado esas 100 partidas a Insondable, porque yo estoy seguro que el Insondable no tendrá igual esas sutilezas que tú buscas en Galáctica, pero tendrá otras. Pero al final tampoco es un juego súper sencillo, es un juego que aunque ha simplificado mucho todas las reglas, sigue siendo un juego tirando a complejo, ¿vale? Ahora bien, si todavía te preocupa más el que se diferencie más de Galáctica, píllate la expansión. Solamente tiene una expansión Insondable y es una expansión que está súper bien. ¿Es 100% necesaria o te la necesitas comprar sí o sí? Para nada. El juego base de verdad que está súper completo. Pero si te gusta el juego o quieres diferenciarlo más todavía de Galáctica, es uno de tus miedos, o también te da un poco miedo el equilibrio del juego, que se ha comentado mucho de que los buenos lo tienen muy crudo para ganar, más que en el Galáctica, pilla otra expansión. Nivela bastante el ratio de victorias entre buenos y malos y encima te da ciertas herramientas para configurar el setup de diferentes maneras para darle más ventaja a unos o a otros, con lo cual si es algo que en tus partidas ves que siempre, siempre, siempre ganan los malos, tú puedes ajustarlo de maneras muy guays además. Y luego además todo lo que mete sí que va en una dirección completamente diferente a lo que añade Galáctica y sus expansiones. Son expansiones, o sea, es una expansión con ideas nuevas que no tienen nada que ver con lo que se añadió en Galáctica. Entonces, al final, el Némesis, o sea, el Némesis, madre mía, creo que he dicho Némesis varias veces, pero hablo del Insondable, ¿vale? El Insondable ¿En qué más estarás la pensando? es que tengo aquí como una mini chuleta escrita y tengo en un sitio escrito Némesis, se me va la vista el Némesis todo el rato. El Insondable más la expansión se siente como una especie de coger el Galáctica más las expansiones, condensar lo que de verdad mola, quitar lo que sobra y encima meterle ciertos elementos que van completamente en otra dirección y que la experiencia final, al final, pues sea, sí que sea, evidentemente un juego que parte con la misma base esta de las pruebas conjuntas, que es una de las cosas más brillantes del Galáctica, que si alguien no lo conoce, voy a explicarlo brevemente, pero aquí cada vez que hay un reto, o sea, cada vez que se roba una carta de mitos, por así decirlo, y tenemos que resolver un reto, no lo resuelve un solo jugador, sino que entre todos tenemos que añadir unas cartas, un poco como cuando en el Secret Hitler la fase de si se aprueba la ley azul o la ley roja, pues con un sistema parecido se van metiendo cartas, se mezcla y luego se saca un resultado y se ve si se aprueba o no el reto. Y con eso pues empiezan a generar todas las intríngulis, porque claro, ahí los traidores pueden meter cartas malas, pero bueno, tienen mucha, mucha gracia. Entonces todo eso sí que se mantiene exactamente igual, pero todo lo demás hay muchos cambios y ya digo, al final acaba siendo para mí un juego excelente que sobre todo, tío, lo he jugado con... Mira, siendo un juego evento, o sea, creo que es un juego que para mí... yo pensaba cuando lo pillé que iba a luchar un poco por juegos tipo John Company, Twilight Imperium, incluso Eclipse, juegos que me cuesta bastante sacar a mesa, o sea, gustándome como que luego comen mucho polvo y sin embargo, Insondable, desde que lo he pillado, le he echado más de 10 partidas. Es un juego bastante más fácil de sacar de lo que pensaba, tiene una duración bastante más corta que el Galáctica, dura 2 horas y media, 3 horas como mucho.
Funciona muy bien también a 4 jugadores, cosa que el Galactica no hace, ¿vale? Es un juego que a 4 jugadores te diría que es casi mi número favorito, pero a 4 y 5, genial. Y lo puedes jugar también a 6, por supuesto. Y vaya, estupendo porque además lo he sacado en un montón de grupos diferentes, pero muy diferentes. Y te lo juro que es un juego que siempre, siempre, siempre me ha dado partidas, tío. Bueno, siempre súper entretenidas, pero aparte siempre con momentos muy épicos o muy memorables o muy graciosos o traiciones muy recordables. No hay una sola partida que no se vaya a comentar. De hecho, si normalmente cuando va a un campamento Barton o si voy a una casa rural o vamos a un evento de este estilo, si hay un insondable de por medio, siempre es la partida que más se va a comentar de todo lo que ha pasado, de madre mía, qué traición, de tal. Entonces, joder, al final es lo que busco. Oye, ¿está 100% nivelado buenos y malos? Seguramente no. Como todo el rollo Arkham Horror, los buenos tienden a palmar. También te digo, lo puedes ajustar, pero es que es un juego que no busco tanto ese equilibrio, sino lo que busco es que me dé estas partidas, estos momentos épicos, estos momentos recordables, estas traiciones que no te esperabas en lo absoluto. Y creo que es un motor genial de eso. Así Un que, vaya, juego me creador de recuerdos. parece total, vaya. Qué guay. Pero bueno, es lo que buscamos en este tipo de juego un poco más evento. Pero que ya digo, encima tiene la ventaja de que no es tan complicado de sacar y que encima ya a 4 es una experiencia 100% recomendable. ¿eh? No es un insondable a medio gas, para nada. A 4 jugadores esto funciona como un tiro gracias al rol de sectario, que es como un rol Bueno, para que va eso a estar un jugamos poco a entre juegos los de dos. mesa, ¿no? Para generar recuerdos y para divertirnos y pasarlo bien, Qué ¿no? guay. Bueno, pues sí, sí, y es muy guay. Entonces, no sé, lo sigo jugando, me sigue dando partidas además súper diferentes, con la expansión todavía tienes aún más variedad. Creo que es un juego que está genial desarrollado, no sé, pocas pegas le puedo decir. La única que le puedo decir es que, como todo juego del universo Arkham, según cómo se dé la partida, no pasa siempre, puede pasar que de repente haya como demasiadas cosas en la mesa, ¿sabes? Tienes ya 5 objetos o de repente hay mucha carta, ¿sabes? Es tipo Fantasy Flight, ¿sabes? Para los que somos más Eurogamers, estos juegos de Fantasy Flight en los cuales empiezas ya a tener como muchas cosas de las que estar pendientes, a mí siempre me agobian un poco. No tiende a eso, pero alguna vez puede pasar. Es la única pega que le pondría y que le añade yo creo que al Galáctica, porque yo creo que el Galáctica, no, al no tener esos objetos y tal, nunca tiende a haber como demasiadas cosas sobre la mesa. Y en este puede pasar un poquito. Pero también es lo que le Bueno, da mucha variedad y otro sabor de boca diferente. parece un juego más accesible que insondable, ¿no? E insondable que Galáctica, ¿no? Era un Sí, sí. chiste, Kobe. Ah, Perdón, es que el chiste malo soy yo. Yo pongo el humor chusco en este programa. Pues sí, no, a mí me has convencido, tiene muy buena pinta. Además, a mí me pasa un Sí, poco lo sí, que sí, decías sí. tú, que yo la serie tampoco la he visto, la original, la de Battlestar Galactica. Entonces, no sé, o sea, no me decía mucho el tema, ¿sabes? Y lo de las fotos tampoco, tal. Entonces, esto que sea de Lovecraft también me llama más. Y no sé, está guay, tío, pues sí, quiero probarlo. Yo por mi parte yo de verdad lo me intentaré gusta probar. sacarlo a mesa, pues creo que es un juego que ha sido menospreciado porque Galáctica tiene un club de fans muy grande y entiendo que es un juego muy ligado al tema y entiendo que de alguna manera como que sentó mal, pero de verdad que lo he jugado incluso con muy fans de Galáctica y han tenido que reconocer, aun con la boca pequeña, a ver, es que en realidad está mejor, ¿sabes? Es como, en realidad es mejor juego, aunque la gente no lo quiera ver. Pero quitando que sea mejor o peor, sí que Sam, tú eres recomiendo. muy amante de lo Sí, sí, sí. Lovecraftiano. Sí, sí, sí. Eso es verdad, eso suma también. Eso tengo que decirlo, verdad, estoy un poco Guay. sesgado. Lo Si te gusta el Lovecraftiano terror cósmico, esto es lo tuyo. me flipa, me flipa, me flipa. Qué guay. Pero vaya, que creo que es un tema que no hace falta, o sea, pues lo sacaba un montón de gente que no le decía Lovecraft y me decía ¿qué? O sea, como que no había oído la palabra en la vida, ¿no? ¿Quién? ¿Love qué? O sea, que al final es un barco que se va moviendo por el mar y nos atacan monstruos, no necesitas saber más. Pero que recomiendo mucho, oye, aunque no te haya gustado, mira, las dos personas, ¿eres fan de Galáctica? Joder, no te niegues a probarlo, porque puede que te encuentres algo fresco aquí y que, oye, pues igual ese Galáctica ya has jugado 30 veces, igual aquí te encuentras unas sensaciones diferentes y súper guays. Pero sobre todo, si has jugado Galáctica y no te convenció en su momento, y yo lo entiendo, pero es un juego bastante especial y un poco antiguo en algunas cosas, dale una oportunidad a Insondable porque creo que está muy pulido, tío. Es un de los mejores productos que para mí ha sacado Fantasy Flight de las últimas jornadas antes de que lo compraras Mode y todo esto. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Me gusta mucho, me gusta Ah, mucho. vale, ok. No me había quedado claro. Pues Doble pulgar arriba. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa.
Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.